Bien, espero que se encuentren muy bien. Ya iniciamos la grabación de la sesión del día de hoy. Mientras los demás compañeros van llegando, se van vinculando. Bueno, les agradezco mucho la asistencia. Realmente, hoy, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar, de acuerdo a la invitación que se envió el día de hoy para la formación en AXO de la ficha 2977-482. Vamos a seguir utilizando este mismo enlace. Bien, repito, vamos a seguir utilizando este mismo enlace. Voy a compartir pantalla. Y vamos a tratar nuevamente los temas que quedamos pendientes. Y aparte de eso, permítame un segundo, ya que aproveche la apertura aquí en OneDrive. Perdón. Porque, bueno, no ocurrió en esta ficha, pero por si llega a ocurrir o no recibí de esta ficha, un elemento supremamente puntual que fueron los siguientes, lo que son los seguimientos. Bien, fueron los seguimientos establecidos, entonces, de acuerdo a ello, es que nosotros fuimos trabajando con lo que nosotros empezamos a revisar. Bueno, entonces esos son los temas generales. Y si a alguien se le presenta alguna duda sobre ello, entonces es importante que empecemos a tratar de relaciones planteadas en el caso de estudio, modelo conceptual y modelo lógico. Listo. Ujú. Bien, entonces, señores aprendices, vamos al grano. Ya que me encuentro compartiendo pantalla. Entonces, antes de arrancar, pues bienvenidos nuevamente. Volvemos a encontrar ya ahora en adelante en este horario en especificado. Si llega a haber algún tipo de inconveniente o cambio, pues se les avisará en preaviso. Hoy se les comunicó, hoy se les remitió el enlace a través del grupo de WhatsApp. Se realizó lo antes posible precisamente con el fin de volver a esta plataforma, volver al Teams. El día de hoy ya se accedió directamente al tema del Teams, al correo electrónico, de tal manera que se programaron las sesiones a través de esta herramienta que es un poco más, ya hemos estado acostumbrados a ella, ¿no? Bajo ese orden de ideas, por favor, entonces les solicito que nos vamos a conectar de ahora en adelante por este enlace. Guárdenlo muy bien, el enlace que les suministré. De igual forma, se les va a suministrar dentro de las publicaciones para que no haya ningún tipo de inconveniente o duda frente al caso. Bueno, voy a cambiar aquí una configuracióncita. Ok. Ya, entonces, de acuerdo a eso, perdón, vamos a ir revisando las temáticas. Como tienen plazo hasta pasado mañana, repito, tienen plazo hasta pasado mañana de la entrega de estas evidencias, ya observé que el día de hoy en la mañana pude observar que 4 aprendices ya realizaron algunas entregas y los felicito que hayan realizado las entregas. Voy a estar en procesos de calificación porque hay que atender otras cositas, entonces espero que me disculpen frente al caso. De igual forma, entonces, bajo ese orden de ideas, voy a hacer la presentación de las evidencias que se habían quedado definidas. Son 3: identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio, diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo a los casos de estudio, y modelos conceptual y lógico para el proyecto del desarrollo. Bien, entonces vamos a tener esas 3 evidencias en específico para poderlas tratar rápidamente dentro de la fecha especificada, que es hasta
pasado mañana, 21 de febrero. 21 de febrero. Esta presentación yo ya la había realizado, ya la había mostrado en anteriores ocasiones, entonces vamos a retomar. Aquí el punto fundamental es que tenemos que empezar a distinguir, ¿bien? A distinguir una serie de modelos, ¿bien? También entiendas el hecho que un modelo es básicamente una representación de algo que se encuentra en el mundo real, ¿bien? Es una representación ya sea gráfica, ya sea a nivel de prototipo, ¿sí? Entonces es básicamente un elemento que nos va a permitir moldear y tratar de simular una serie de cambios, ¿bien? De tal manera, de acuerdo o bajo este orden de ideas, los modelos se diseñan. Por eso el modelo lógico y el modelo conceptual hace parte de lo que nosotros podemos tener en cuenta, debemos tener en cuenta dentro de todo el proceso establecido. ¿Listo? Permítame un segundo. De acuerdo a esto, hay que tener en cuenta que lo que nosotros buscamos aquí es establecer una serie de parámetros sobre ello y las diferencias sobre estos modelos. Estos modelos van enfocados a la parte de datos, es decir, todo lo que es la parte de data, ¿sí? Toda la parte de data, todo esto nos vamos a irnos a enfocar. Va muy relacionado con lo que se denomina la capa de persistencia, ¿bien? La capa de persistencia que nos va a ayudar a realizar o a implementar diseños lo más acertados posibles, ¿bien? Una vez tengamos los modelos, que hace parte de la etapa de diseño, recuerde que tenemos lo que es el ciclo de vida de un sistema de información, análisis, diseño, implementación, implantación y corrección de errores, en términos generales es ese. Bajo ese orden de ideas, permítame un segundo. Bajo ese orden de ideas, es importante que nosotros tengamos muy claro ese concepto de modelo. Bien, ahora, va en el tema de los datos y poderlos administrar y poder tener en cuenta todo lo que nosotros debemos realizar, debemos empezar por un paso a paso. En este caso, identificar las entidades de las relaciones planteadas del caso de estudio, que es una de las primeras evidencias. ¿Listo? En términos generales, lo que son las entidades. ¿Listo? De acuerdo a lo que son entidades. Recordemos que las entidades son todos aquellos elementos del mundo real del cual nosotros podemos tomar o abstraer información. Hay elementos que son, perdón, que son abstractos, ¿bien? Y hay otros que son elementos que son muy físicos, ¿listo? Que son muy claros, si lo podemos mencionar de esa manera. Entonces, estas entidades nos van a ayudar a realizar estos procesos, incluyendo, por ejemplo, que fundamentalmente cuando yo, por ejemplo, o cuando se denomina modelo conceptual, es porque parte de un concepto que nosotros debemos tener en cuenta, que está en el mundo real, tomamos el concepto y lo plasmamos a través de un modelo, ¿bien? Cuando ya pasamos a un modelo lógico, ya nos implica una mayor cantidad de especificaciones y detalles partiendo del modelo conceptual. Bien, este modelo lógico va a tener unas características que nos va a servir a elementos fundamentales y funcionales para la capa de persistencia o la capa que nos va a ayudar a que los datos realmente o la información vaya a tener un espacio reservado para ella. Bien. Permítame un segundo, vamos a aceptar algunos compañeros que se han estado vinculando. Bien, entonces, bajo ese orden de ideas tenemos lo que es el concepto de bases de datos. ¿Listo? Nosotros vamos a tratar lo que se llaman las bases de datos relacionales.
Existen tres tipos en términos generales, los cuales son las jerárquicas, las relacionales y las no relacionales, ¿bien? O también denominadas como no SQL. Entonces, ¿por qué SQL? S de Structured, Q de Query y L de Language, ¿bien? O lenguaje estructurado de consulta. Bien, ahora volvemos a aterrizar el tema de la base de datos. En términos de almacenamiento, pues tenemos un espacio reservatorio centralizado o no, puede ser también distribuido, donde se van a encontrar perdón, los datos que yo requiero para que sea un software o sea un elemento que realmente necesita datos, pues pueda tomarlos de ahí y pueda conocer cómo se encuentran distribuidos. Bien. Ahora, las bases de datos, como nos vamos a enfocar a las que están relacionadas, las relacionales, obedecen a lo que se llama básicamente el modelo relacional. ¿Sí? El modelo relacional para bases de datos, en este caso, se enfoca directamente en tener una estructura clara, concisa y precisa frente a lo que es el almacenamiento de datos. Va a ser una relación horizontal y vertical con sus elementos de tal manera que me va a permitir a mí tener una libertad de movilidad con respecto a los datos o a la parametrización de los datos. No tanto los datos, sino la parametrización de los datos. Bien, entonces, bajo ese orden de ideas, aquí yo presento un concepto que fue extraído de la página de Oracle, que una vez debo comentar la fuente. Bien, el modelo relacional va a tener una serie de características. Aquí encontramos las características del modelo relacional implantadas inicialmente por el Dr. Cott, de tal manera que se va a desplegar una serie de elementos en particular que nosotros podemos empezar a tener en cuenta. Perdón, disculpe. Primero que todo, lo que es la independencia física. Bien, ¿a qué se refiere con la independencia física? Que realmente no van a ser vinculados desde el punto de vista de un espacio en memoria en el cual necesariamente debe convivir la parte lógica o los elementos de procesamiento de datos junto con dicha capa de persistencia, sino que podemos desarraigarlas y va a favorecer el tema de seguridad, de persistencia y de disponibilidad realmente de los datos. Inclusive si se puede llegar a presentar en algún momento caso dado en términos de seguridad, una ocurrencia nos va a permitir tener una integridad de estos. Entonces tenemos una característica la cual es, perdón, lo cual es la independencia física. Luego la independencia lógica. ¿A qué se refiere con independencia lógica? Que yo puedo tener un aplicativo y él tiene su lógica. Y la capa de persistencia tiene una lógica distinta. Va relacionada. Va relacionada. Obviamente no puede ser totalmente desligada, pero tiene una forma de estructurarse que en la etapa o en la capa lógica, en la capa del software como tal, pues realmente va a estar un poquito más desarraigada frente a ello. Precisamente eso también obedece o esa raíz de la independencia física. Sencillez es realmente uno de los elementos que puede llegar a presentarse como ambiguo, pero pues realmente es sencillo en términos de que tenemos la oportunidad de relacionarlos desde el punto de vista de el elemento fundamental dentro del modelo relacional, los cuales son las tablas, de manera horizontal, vertical. Perdón, no hay una jerarquía específica para este tipo de elementos. Bien. Luego, flexibilidad y uniformidad. Flexibilidad, ¿por qué? Porque hay ciertos cambios que realmente todavía permite realizarlos tratando de conservar todavía la integridad como tal de los datos. Y uniformidad es porque todas estas reglas o todos esos establecimientos definidos o axiomas definidos para poder yo construir un modelo como tal, va a ser, son fundamentales y no tienen un espacio no deberían tener un espacio de violación ante ellos. Entonces, por eso mismo se menciona estas 5 características.
Revisamos los temas de los conceptos, lo que son las relaciones. Las relaciones posteriormente, en el modelo lógico, se van a convertir en lo que se llama tablas. ¿Listo? Tablas. Inclusive en el modelo de entidad-relación no se mencionan como tablas, pero sí estos elementos denominados entidades tienen una gran potencialidad de volverse o transformarse en tablas cuando ya generemos un modelo físico. Bien, entonces tenemos lo que son las relaciones, ese conjunto de parametrización de datos en específico que están organizados y también dependen de un elemento que se encuentra ahí. Todos ellos dependen de un elemento que se encuentra en esa relación. Bien. Siguiente, lo que son las tuplas. Tuplas básicamente son ejemplares, se pueden denominar como ejemplares de objetos de aquella tabla. Si es la tabla estudiante, el estudiante Juan Pérez con una cédula en particular y con una calificación, si lo quiero así, Juan Pérez hace parte de esa tupla, ¿bien? Que se encuentra ya parametrizada. Tercer punto, cardinalidad. La cardinalidad es básicamente una relación o asociación, más bien diría yo, para no confundirlo con el primer punto. Es una asociación. Yo asocio ¿qué? Relaciones. ¿Sí? Yo asocio relaciones. ¿Qué más asocio? Tablas. ¿Bien? ¿Qué más asocio? Entidades. ¿Bien? ¿Y cómo lo hago? Sencillamente por un principio de cardinalidad. ¿Bien? El principio de cardinalidad, yo tengo que analizar que un objeto de una tabla pueda confrontarse con uno o más objetos de la otra tabla o de la otra entidad. ¿Bien? Pero tiene que haber una unicidad. ¿Bien? Tiene que haber una unicidad. Yo no puedo decir que un objeto de una tabla que es igual a los demás, puede relacionarse o puede asociarse con uno de otra tabla que puede ser diferente, que pueden ser los que se encuentran allí. Bien, entonces es importante tener en cuenta esa cardinalidad. Bien, cuarto punto, atributos. Este en el caso es muy obvio, los atributos los tienen todas las entidades, todas las tablas, ¿sí? Y que el correo, que la dirección, que el teléfono, son características propias. No los valores, sino aquellas características. Bien, entonces es importante tener en cuenta los atributos. Luego, quinto, el dominio. El dominio es muy sencillo de definir. Básicamente es todo ese conjunto de posibles valores que puede llegar a tomar un atributo. Bien, entonces un ejemplo sobre ello vendría siendo los instructores del SENA o instructores, entidad, instructores. Bien, y si colocan el nombre, van a empezar el instructor Juan, el Camilo, el Pérez, Daniela, no sé, Ivonne, Andrea, etcétera, ¿cierto? Pero si yo tengo una manera de decir, haz el dominio, listo. Todos los nombres, todos los nombres habidos y por haber en el mundo van a ser parte de ese dominio del atributo nombre que pertenece a la entidad docente o instructor en este caso. Entonces, el dominio es el posible conjunto de valores. Se puede generar, se puede plasmar por intención y por extensión. Por extensión, básicamente como yo les acabo de mostrar. Ahí está, entonces hay una extensión de todos los posibles datos que yo pueda llegar a tener o se le pueden asignar a ese atributo o campo. ¿Listo? Y por intención es básicamente nombrarlo a través de la nomenclatura, perdón, de conjuntos para poder determinar un dominio. Entonces, por ejemplo, sea A un elemento que pertenece a todo el conjunto universal de nombres en el mundo. Bien, es un ejemplo del tratar de definir lo que es un dominio. Sexto punto, grado. Bien, el grado. ¿Qué es el grado? Ese es muy sencillo, básicamente esa cantidad. Bien, el grado es una cantidad. Entonces, ¿qué pasa al definir yo total? Es esa cantidad de atributos que yo puedo llegar a contener una relación. Ya, eso es lo que es un grado. Bien.
Aquí tenemos un ejemplo. Bien, entonces tenemos lo que es relación en términos de la tabla y en términos de fichero. Bien, la primera columna bajo el modelo relacional. Entonces tenemos relación, tupa, atributo, grado y cardinalidad. Para el término 2, que está relacionado con el modelo y realmente es el físico, ya se convierte en una tabla. Entonces una relación es una tabla. Una relación es una tabla. Y asimismo, encontramos la tercera columna que se basa en el hecho que sean ficheros. Si hay una relación, puede llegar a ser una tabla, y si llega a ser una tabla, para pasarlo a ficheros, sencillamente va a ser un fichero más, un archivo más. ¿Listo? Luego encontramos lo que es tupla, fila, registro. Tupla bajo el concepto del modelo relacional. Bien. Luego, fila, ¿listo? Es básicamente ese registro que se guarda. Bien, que allá hace parte del tercer punto como tal, el cual se denomina registro. Luego volvemos aquí, atributo. Bien, es atributo, que tiene un término 2, ¿listo? Fila, pero ya tenemos columnas, ¿listo? Es la columna, ya. Bien, y tenemos por último, en términos de ficheros, un campo, ya, no más, un campo establecido con una ocupación de memoria. Bien, luego, grado, número de columnas, ¿listo? ¿De quién? De la relación. Bien, y en el término 3, número de campos como tal, ¿listo? Número de campos. Son el mismo nombre, simplemente, o son lo mismo, pero con diferente nombre. Luego encontramos lo que es la cardinalidad. Número de filas, ¿cómo así? ¿Por qué número de filas? Porque es que si yo estoy apuntando a uno, desde acá hasta la otra entidad, quiere decir que la otra puede llegar a presentarse que mi identificador se pueda se puede duplicar en la otra, ¿sí? Dentro de las tuplas de la otra, o el registro de la otra tabla, o de la otra relación, ¿bien? Entonces, son elementos que yo debo tener en cuenta al momento de diseñar lo que es este tipo de modelos. Luego, empezamos con el concepto de modelado de datos. La idea es empezar a revisar cómo es la dinámica, cómo se comporta, qué no me sirve, qué me sirve para poder tener un modelado de datos correcto. Tipos de modelos de datos encontramos, ahora sí, el conceptual, el físico y el lógico. Aquí está la diferencia. El modelo conceptual tenemos entidades y relaciones. Recordemos, entidades, todo elemento del mundo real del cual yo puedo obtener información. Pero muchos de esos no los necesitamos. No siempre toda la información la vamos a necesitar. Uno, y segundo, dependiendo del problema, ¿sí? No siempre vamos a tener todos los elementos que nosotros o requerimos, o sencillamente hay demasiados. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Hay demasiados conceptos. Y eso es cuando digo demasiados conceptos, no me da a mí la oportunidad de pensar con claridad para saber yo qué escojo o qué no. O no es que no me lo deje, se va a presentar dificultades. ¿Bien? Bueno, en el modelo conceptual, entidades y relaciones. Luego, modelo 2, que es el modelo de datos físico. ¿Listo? Ya tenemos lo que son las tablas, ¿bien? Las columnas, o sea, los atributos, ¿bien? Y encontramos lo que son las claves. Primaria, secundaria, ¿listo? Clave primaria, aquella que está definida como identificador de toda una tabla o de toda una relación. En este caso ya es una tabla. Entonces, por ejemplo, si colocan cédula, nombre, apellido, dirección y teléfono, yo sencillamente puedo decirle que el identificador podría ser la cédula para un habitante o un habitante de Colombia. ¿Listo? La cédula. Pero resulta que los demás amiguitos o los demás atributos o campos, en este caso, que es el nombre, apellido, dirección y teléfono, dependen de este identificador. ¿Bien? Dependen de ese identificador. Eso se llama dependencia. ¿Listo? Dependencia. Entonces, los demás dependen de ese. Si él se va, ellos quedan volando. Porque no va a tener nada que los identifique. ¿Listo? Entonces es importante. Eso se le llama clave primaria. Si hay más de uno,
que puede servir como identificador, yo tengo dos opciones. O definirlo como clave secundaria bajo el papel, o asignar restricciones SQL o las restricciones, sí, SQL, para poder llevarlo a un feliz término. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se busca. Luego encontramos lo que son los modelos de datos lógicos. Encontramos lo que son ya ahora sí, lo enriquece el modelo físico para pasar ahora sí a lo que se denominan claves y normalización. Bien, ya vamos a mirar ese tema. Aquí tenemos el proceso de creación, una especificación de requisitos que proviene de la etapa de análisis. Pasamos a un diseño conceptual, valga la redundancia, denominado diseño. Bien, con todos los conceptos habidos y por haber. Luego entramos lo que es pasar del diseño conceptual a través de un esquema conceptual, o sea, eso es una forma de pensar, a un diseño lógico. En el diseño lógico entran las formas de normalización. Aquí vamos a leer un poquito sobre la normalización. Entonces encontramos lo que es el diseño lógico. Posterior a ello pasamos a un esquema lógico y lo entregamos a lo que se llama un diseño físico. El diseño físico es el que se encarga de revisar todos aquellos elementos técnicos. Ya va relacionado de manera directa un sistema gestor de bases de datos. ¿Eso qué quiere decir? De que ya tengo nombre de la tabla o de la relación, ya tengo nombre de los campos, tengo esto también los identificadores ya muy bien definidos, ya aplicado normalización y lo más importante, la tipología de datos es aplicada de una vez junto con su respectivo tamaño. Bien, entonces el diseño físico nos lleva a ese punto. Vamos a continuar. Aquí tenemos un ejemplo de modelo conceptual. Como ustedes pueden observar, básicamente son ese conjunto de entidades que se devuelven en conceptos y posteriormente se plasman ahí y no más. Tenemos asociaciones como, por ejemplo, empresas editan los contenedores y los contenedores auspician empresas, o las empresas auspician, perdón, contenedores y los contenedores editan empresas. ¿Qué pasa con ello? Disculpen. Ahí lo que se busca directamente es tratar de desvincular los dos para que sean lo más claro posible. Divide y vencerás. Entonces tenemos allí ese apartado. Modelo físico, como ustedes pueden observar, por ejemplo, la tabla, no sé, matrículas. Entonces tenemos identificador de matrícula y nada más al lado izquierdo nos coloca y nos dice, esta es una PK, es una primary key o llave primaria. Luego, al lado derecho del campo ID matrícula, encontramos lo que se llama un integer. El integer es el tipo de dato. Encontramos también más adelante varchar y encontramos lo que se llama un tipo date para las fechas y varchar básicamente para lo que son variables caracteres. ¿Listo? En este caso se coloca entre paréntesis un 30, nos indica que es de un tamaño de máximo 35 caracteres, no más. Eso es todo. Bien. Luego, el modelo lógico. Aquí encontramos elementos de sí, llave primaria, llave foránea, y encontramos lo que es básicamente todos aquellos elementos ya definidos a través de relaciones sin una cardinalidad clara, pero que están allí. Ya definimos llave primaria, llave foránea, carece de los tipos de datos, porque no podemos vincular un tipo de sistema gestor de bases de datos, entonces carece de esto. Bien. Pero aparte de eso encontramos en la parte inferior, por ejemplo en este caso, hay item sold, sales amount, ¿listo? Esto es lo que se llaman métodos, son los que definen el comportamiento como tal de los elementos de un modelo lógico que son clases, ¿listo? Bien, entonces, prosiguiendo con el tema, de esta manera se comporta el modelo lógico. Yo les quiero agradecer en este caso la asistencia. Vamos a revisar un documento. Voy a dejar de compartir pantalla unos minutos, unos segundos, para mostrarles el documento que les voy a suministrar.
Deme un segundo, por favor. Hmm. Bien. Encontramos aquí, denme un segundito. A ver, ¿dónde está este documento? Un segundito, por favor. No se encuentra. Un segundo, por favor. Ah, ya lo encontré. Listo. Bien. Es una pequeña presentación que les tengo preparados. Nuevamente, toda la pantalla. Listo. Bueno, aquí, a pesar que vamos con modelos, ¿listo? Es importante tener en cuenta de que debemos empezar a revisar una serie de reglas o parámetros establecidos. Esta serie de reglas o parámetros son los que nos van a dar una serie de normas lo más sana posible para que se establezca un orden correcto al momento de generar modelos y ni hablar cuando se pasa esto al sistema gestor de bases de datos. ¿Listo? Entiéndase como sistema gestor de bases de datos. Es una herramienta que está definida para administrar y gestionar toda la parte de la data de capa de persistencia y bajo este contexto obedeciendo al modelo relacional. Entonces, ya que he compartido pantalla, aquí encontramos lo que son, lo que nosotros denominamos formas normales. Son ese conjuntico de reglas que nos van a ayudar a ese proceso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se utilizan estas formas normales? Van enumeradas y van definidas y fueron creadas a partir de estos dos eminencias frente a este modelo relacional. Uno es un matemático y el otro es un arquitecto, si no estoy mal. Entonces tenemos diferentes realmente opciones para poderlas utilizar. Bien, son teorías que se van a ir estableciendo poco a poco. La teoría de normalización se puede ir más adelante o a medida que vamos teniendo experiencia en el proceso de normalización, ya básicamente mentalmente se vuelve en un proceso automático, bien, al momento de generar diseños. Empezamos por la primera forma normal. La primera forma normal básicamente es la que yo les acabo de comentar. ¿Listo? Entonces, es inherente, es propia al modelo relacional. ¿Listo? Entonces, no hay vuelta de hoja con la primera forma normal. Y es sencillo. Yo no puedo mencionar que si quiero ingresar o registrar una tupla, ¿bien? En mi tabla o en mi relación, o si quiero ingresar un conjunto de datos en mi tabla, yo no puedo admitir el hecho que se inserte por cada parámetro, ¿listo? Más de un valor, ¿listo? Más de un valor.
Aquí nos indica, la primera forma normal establece que se debe impedir que un atributo de una tupla pueda tomar más de un valor. ¿Listo? A continuación, un ejemplo como una tabla no cumple la primera forma normal. En este caso, esta pequeña tabla nos indica este apartado. Bien. ¿Dónde? Aquí. Valladolid, Pontevedra. ¿Listo? O si no, aquí. Y ni hablar de acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan lo que es NIF, apellido y nombre tienen un único valor. Cuando yo tengo una dirección de este tipo, la idea es que entre lo que más se pueda separar. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, coloco edad, 32 años, te voy a colocar 32 y luego la palabra años. No, no es posible. ¿Listo? Así el atributo sea de tipo carácter, y lo que va a tratar es de administrar o gestionar lo que es 32 años. ¿Listo? Un conjunto de caracteres. Entonces, debemos tener eso en cuenta. Esa es la primera forma normal. Permítame un segundo. Vamos a tratar de explicar el tema de la dependencia funcional y la dependencia transitiva. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a tener aquí es que todo el conjunto de atributos, todo el conjunto de atributos deben depender de su identificador o de su atributo identificador. Aquí se ve número de proyecto, horas, nombre, proyecto, nombre, proyecto, ubicación del proyecto. Todas estas dependen del DNI. Bien. Si el DNI llegara a desaparecer, esta tabla se quedaría sin pie como tal para tener herramientas para generar nuevas relaciones o asociaciones. Bien. Entonces se va a ver visto como una tabla por allá, desligada. Y realmente eso es lo que no se busca. Yo les estaba comentando, funcional, en este caso completa, la que acabo de mostrar, la elemental, ¿listo? Cuando hay una dependencia entre X y Y, pero, o sea, básicamente entre un atributo y el otro, pero solo un atributo está presente, ¿sí? Como aquel que se presta como identificador, ¿listo? Y la dependencia funcional transitiva, que es básicamente donde transita, no es completa. ¿Listo? Eh, por ejemplo, aquí nos indica, esta se produce cuando existen tres conjuntos de atributos, sean X, Y o Z. Tenemos tres atributos, no importa. Además de esto, Y depende funcionalmente de X. ¿Listo? Depende funcionalmente de X. Pero con una variante es que Z dependa de Y. ¿Bien? Entonces, Y depende de X. Entonces, Y depende de X. X perfectamente podría ser un identificador. Pero aparte de esto, resulta que ¿listo? Y como tal, hace que se dependa de él hacia Z. O sea, básicamente Z depende de Y depende de X. ¿Listo? Eso se llama una dependencia funcional transitiva. Esto se ve muy comúnmente. ¿Listo? Muy comúnmente. ¿Me he hecho entender hasta el momento? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Eh, Segunda forma normal. La segunda forma normal básicamente dependencia de los atributos que no sean clave con su atributo clave. Ya listo, una dependencia completa, dependencia completa. Listo, en la primera forma normal, los valores asignados hacia un campo, un atributo, no se, o cada uno debe tener su espacio. Listo, o sea, básicamente un valor por atributo al momento de generar una tupla o un registro. Segunda forma normal, básicamente que todos los elementos que se encuentran dentro de la tabla o relación
¿listo? Dependan funcionalmente de su identificador. Es decir, por ejemplo, en un concesionario tenemos una tabla que se vendría siendo la cédula del cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, ¿cierto? Pero en esa misma tabla se me da por colocarle, no sé, tipo de gasolina, número de ruedas, modelo. Estos tres últimos no dependen del identificador, lo que me obliga a mí es a separar. Fácilmente estos tres atributos que acabo de mencionar podría ser vehículo, ¿sí? Vehículo. Lo cual que me implica que si yo quiero relacionar lo que es un cliente con vehículo, yo tengo que generar una tabla o una asociación. Una tabla, un vehículo puede tener muchos clientes, un cliente puede tener muchos vehículos, como hay muchos, violo una de las formas normales. Genero una nueva entidad o una nueva tabla, ¿sí? Que me ayudas a asociar lo que es un cliente con un vehículo. Y si yo tengo un concesionario, pues yo fácilmente puedo asociarlo con una venta. Entonces, entre cliente y vehículo hay una venta. Se le vendió a un cliente que un vehículo. Y ahí empieza a jugar la dependencia transitiva. ¿Listo? Porque de las dos yo me voy a traer sus identificadores. Y resulta que la venta también tiene su identificador. Bien. Y otra serie de atributos que son propios de la venta. Hay una dependencia que transita, sí se transfiere. ¿Y dónde? Pues resulta que aquí, por ejemplo, en vehículo, yo tengo el identificador, un ejemplo, el VIN. ¿Listo? Ese pasa a la tabla, o digamos lo que se duplica en la tabla como tal destino, que vendría siendo venta. Estamos hablando de la relación venta-vehículo nomás. Cuando sucede eso, inmediatamente yo sé que acá hay un atributo y este depende de otro que está acá. Y ese a su vez depende del identificador de, de venta. Bien, o sea, hago identificador de quién, de vehículo, depende de quién, perdón, hace una dependencia, conforma una dependencia con un campo de la tabla vehículo, pero que, perdón, venta, pero que no es propio de venta. Y este a su vez empieza a haber una dependencia de la otra, ¿bien? Del identificador de la tabla venta. Digámoslo que de esa manera puedo tratar de explicar lo que es la dependencia como tal transitiva. Procedemos a la tercera, esta. Entonces, ejemplo, la segunda forma normal. Alumnos, ¿sí? Y resulta que tenemos cédula, código del curso, nombre, apellido y nota. Bien, como alguno de estos no va a ser propio como tal, no va a ser propio de alumnos. Por ejemplo, la nota no es propia del alumno, por más de que digan que sí. No porque ustedes les dan una calificación sobre un curso, sobre una asignatura, sobre una formación. Eso es lo que es esto. Entonces, se separa cuáles son aquellos que son propios de alumno, la cédula, nombre y el apellido. Y me he inventado o he generado una nueva entidad llamada asistencia, donde va a tener la cédula. Ay, mire que aquí se repite. Sí, este es el que me lleva a la dependencia transitiva, porque esta cédula no es de la tabla, no puede ser de la tabla asistencia. ¿Listo? Ni es que ni siquiera código de curso, porque yo puedo tener una tabla curso y me la traigo, esto. Entonces noten de que esta cédula yo me la traje de quién, de alumnos, es decir que yo llevo de aquí a acá y de acá hasta cualquier otra tabla, ¿bien? Código de curso, puede haber implícitamente una tabla código de curso y por último nota, que ya es propia de asistencia, ¿listo? Entonces, esa es una forma de ver lo que es la segunda forma normal. Los que no son del identificador, los puedo desagregar. Los campos o el conjunto de campos que no son propios del identificador de la tabla, que no hay una dependencia con el identificador de la tabla, la desarraigo, la desagrego. ¿Bien? Entonces, esa es una forma de explicarlo.
Tercera forma normal. Bien, la tercera forma normal es aquella que nos indica que la primera forma normal y la segunda forma normal se deben cumplir. Pero aparte de eso, hay un elemento o un reglaje que es propio de ella. Es sencillo. Bien. Si yo tengo, ¿listo? Una dependencia transitiva, bien, un atributo de una tabla no puede depender transitivamente de la clave de la otra tabla, ¿bien? Y al sentido inverso también. No eh, voy a explicarlo en términos funcionales, ¿listo? Uno de ellos, uno de los campos, si yo tengo una tupla completa, debe identificar a otro en otra tabla. Básicamente lo que nos va a impedir es que formemos un muchos a muchos, muchos a muchos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo o un nombre, el dueño de una empresa, flota de taxis, va a decir, mire, yo tengo 10 taxis, un ejemplo, yo tengo 10 taxis. O sea que él tiene todos los 10 taxis a su nombre, un ejemplo. O al nombre de la empresa, bueno, es su nombre, vamos a suponer que es su nombre. Es decir, que hay una relación entre de uno a muchos. Un dueño tiene muchos taxis, pero un taxi, ¿cuántos dueños tiene? Uno. Si yo hago una multiplicidad y violo esta tercera forma normal, yo tendría que decir el dueño o uno de los dueños, o un dicho, un dueño, ¿cuántos taxis tiene? Tiene muchos. ¿Y un taxi cuántos dueños tiene? Puede tener muchos. Entonces, como hay muchos a muchos, forma una violación a la tercera forma normal. Hay otras que ya nos iremos a ver poco a poco, ¿listo? Pero básicamente estas tres formas normales son las fundamentales para yo tener un diseño completo. ¿Bien? Bien. Les quería mostrar otro elemento, pero realmente me parece prematuro poderlos mostrar hasta el momento porque sería muy bueno que nosotros lo tratáramos al momento de generar más adelante una serie de elementos ya fundamentales sobre la capa de persistencia y que ya van relacionados de manera intrínseca, perdón, con el sistema gestor de bases de datos que nosotros estemos utilizando. Bien, entonces ya quisiera, en resumen, presentamos modelo conceptual, modelo lógico, modelo físico. Bien, modelo conceptual, modelo lógico, modelo físico. Bien, entidades, tablas y tablas. Entidades, claves y por último claves también. Pero el último ya va relacionado de una forma propia con el lenguaje o con el sistema gestor de bases de datos que nosotros querramos utilizar. ¿Bien? Y ya finalizando, vimos las tres primeras formas normales. La primera, en resumen, no se puede asignar múltiples valores a un campo. La segunda forma normal, todos los atributos o campos deben depender de su identificador. Todos los atributos deben depender de su identificador de manera funcional. ¿Sí? Funcional. Y tercera, cuando hay una dependencia transitiva, no se puede asociar múltiples ejemplares de una tabla con múltiples ejemplares de la otra. No se puede, en pocas palabras, no se puede generar una cardinalidad de muchos a muchos. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, soluciones. Cuando se presenta esa cardinalidad de muchos a muchos, lo que yo hago es generar una nueva tabla. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo,
En el caso de, por ejemplo, alumno docente. Un docente, ¿cuántos alumnos tiene? Muchos. Y un alumno, si está en una universidad, puede llegar a tener muchos docentes. ¿Listo? Yo rompo eso con, puede ser con una clase, puede ser con matrícula, puede ser con en este caso, una ficha. ¿Sí? Todo depende del contexto que yo desee. Entonces, los escucho si tienen alguna pregunta, duda, aclaración o comentario, ya que veo a Daniel con la mano levantada. Cuénteme. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, también yo creo que, disculpará si la pregunta llega a estar un poco fuera de lugar o resulta hasta tonta. Digamos, desde mi punto de vista y desde la experiencia profesional, cuando he trabajado con sistemas productivos, me han llegado casos en los que, en general, digamos, los productores manejan, cuando se les habla de bases de datos, toda la información, si muy tecnificada la llegan a tener, por lo menos en pequeñas empresas, está todo, digamos, consignado en un Excel, ¿no? Y he visto muchos colegas que han tenido que enfrentar el cómo manejan digamos, toda esa información, cómo la pueden migrar a un gestor de bases de datos, pues por algún motivo o algún objetivo que tengan. La pregunta va más enfocada a qué alcance tiene y por qué, aunque yo he escuchado muchas personas que uno les habla, pues que cuando se refieren a bases de datos se refieren sencillamente a Excel, qué alcance puede llegar a tener un documento de Excel, incluso si son matrices, bueno, tablas dinámicas o digamos algo más complejo frente a eso, pero hasta dónde llega el limitante y por qué no podríamos hablar, o de lo contrario, sí, de bases de datos y de un gestor de bases de datos, digamos en este caso Excel, ¿podría llegar a aplicar o hasta dónde se queda eso? Porque es lo que le digo, o sea, en la práctica nunca me he enfrentado a una producción que use otro gestor, sino que todo lo consignan de esa manera. Bueno, muchas gracias Daniel por la pregunta. Sí, sí, es como un deber que utilicen Excel y le mencionen de que hay una base de datos implementada en Excel. Pues realmente, mm, en términos formales, es incorrecto. Pero en términos prácticos, es correcto, ¿sí? Cuando me refiero en términos prácticos es porque usted tiene aquí en Excel datos, si usted tiene datos, y están reunidos, sí. ¿Tienen un sentido? Sí. Ah, bueno, pues sigue siendo una base de datos, un conglomerado de datos, ya, con un sentido, con un orden, sí, ya, eso es una base de datos. Ok, pero formalmente no lo es. ¿Por qué? Porque formalmente no se establece dentro del concepto de lo que es la herramienta. La herramienta como tal de Excel no me ayuda a gestionar los datos. Excel es un software especificado para hoja de cálculo, no más. Ok, ¿yo puedo calcular en Excel? Sí, perfecto. Pero yo puedo crear relaciones y asociaciones con Excel. No, yo no puedo crear relaciones y asociaciones con Excel. Yo puedo asociar los datos desde una manera lógica y ordenada. No, es que ni siquiera de manera jerárquica lo puedo hacer. Es que, es más, ni siquiera para las bases de datos no SQL sirve Excel. ¿Listo? Para eso ni siquiera sirve. Me refiero solo y exclusivamente a la hoja de cálculo. Obviamente, hay unos elementos que van mucho más allá. Vamos a suponer que hay un contexto. Yo me encuentro en una finca y resulta que todo lo llevan en Excel. Uy, sí, señor. ¿Usted sabe cuán susceptible es este tipo de software cuando se lleva algo como ello? Es muy susceptible. En cambio, un sistema de gestor de bases de datos profesional, hasta backups, copias de todo les haga. Tiene disponibilidad para sacarlo. ¿Listo? Y es mucho más sencillo para relacionarlo ya con un sistema de información. Ahora, vamos a suponer que sea un sistema de gestor de bases de datos no relacional, no SQL. Bien. Los sistemas de bases de datos no relacionales lo único que utilizan es lo que se denomina una especie de ficheros. eh, y cada uno de ellos contiene una n cantidad de lo que básicamente en JavaScript son arreglos. Bueno, no voy a andar mucho en ello. Em, para ello, soluciones.
¿Listo? Ah, no, yo ya lo tengo allí en una base de datos en Excel, listo. No, yo no requiero hacer nada más. Listo, sí, señor. No, llévelo. Utilice un aplicativo. En este momento se me vuela un poquito la cabeza sobre ello. O sea, se me olvida cómo se llama la clasificación, pero es un aplicativo que en este momento tiene mucho, un conjunto de aplicativos que tiene mucho auge. Son aplicativos que se soportan en el proceso de ETL, extracción, transformación y load, que es carga. ¿Listo? Esto creo que una vez lo comenté. Extracción, transformación y carga. Le voy a mostrar, creo que ya les he mostrado un ejemplo, les estoy compartiendo pantalla, pero esto se ha ampliado un poco más. No es la mejor, ¿listo? Forma de mostrarlo, pero está. Si yo me voy a Excel y abro una hoja de cálculo y me pongo a detallar, esto está, ¿listo? Pero resulta que por acá hay un apartado en datos y yo le doy acá a obtener datos. Y por ejemplo, es que yo estoy donde quiero los datos. Resulta que los datos los quiero en una base de datos de SQL Server, de MySQL, de Postgres, bueno, etcétera. Puedo seleccionar aquí otras fuentes, o DBC o Oracle Database Connection, ¿listo? Bien, eso es para Linux. Entonces hay diferentes formas de cómo vincular esta hoja a alguna herramienta, ¿listo? Yo me voy acá, creo que es por acá. Creo que es este Power Query. A veces se demora un poquito. Sí, es este. Esta herramienta que aquí, que es propia de Excel, se llama Power Query. No solo lo encontramos en otros aplicativos de Microsoft, en Access también está. Access sí es un sistema de sorteo de bases de datos relacional. Y aquí, por ejemplo, me voy para acá, voy a hacerlo un momentico, vamos a colocar acá algo como aleatorio punto entre 1 punto y coma 100, por ejemplo. Les voy a tomar todos estos datos acá. Estos son datos aparentemente aleatorios. Lo voy ahora a pegar. ¿Dónde está? Aquí, pero solo exclusivamente los valores y esto lo elimino. Bien, este es un conjunto de datos. Vamos a suponer que viene siendo la edad. Bien, vamos a colocar nombre y vamos a suponer que esto se llama, creo que es elegir nombre indicativo, entonces vamos a colocar aleatorio, aleatorio.entre. Este es un truquito, un poquito como, pues realmente no es que tenga algo como muy funcional, pero pues, venga, es que quiero hablar, aquí, igual. Entonces, elegir aleatorio.entre, vamos a suponer entre 1 y 4, para no extendernos tanto. Bien, punto y coma, entonces, no sé, Camilo, Andrés, Daniela y no sé, Alejandra. Bien. Cierro acá y enter. Listo. Entonces le empieza a generar nombres al azar así, hasta acá, de ese listado. Vamos a suponer que estos son mis datos. Venga, a ver, yo quiero tomarlos. Sí, precisamente. Vamos a cortarlos. No lo vayan a ver como un ejercicio aburrido de Excel, por favor, no quisiera estar, no se lo enfoque. Yo simplemente lo hago, es como para tratar de ilustrar las cosas. Vamos a eliminar acá, listo. Entonces resulta que yo me puedo ir acá a datos nuevamente, le digo obtener datos y está por acá una opción, pero que no recuerdo dónde es que estaba. Es desde un rango, creo que es por acá, desde tablo rango. Entonces él no selecciona el rango, bien, en donde se encuentran los datos. Vendría haciendo esto hasta acá. Ay, no, hasta acá. Y le digo clic aceptar y él me abre Power Query. Me va a decir, ¿usted qué quiere, ¿usted qué quiere que yo haga con esto?
Entonces vamos a decir que, por ejemplo, dividir la columna. Bueno, me faltó asignar un delimitador. Digamos que voy a transformar. Mire, ya, T de transformar, ¿sí? Ya puedo extraer, transformar y luego cargar. Bien, vamos a decir que voy a transponer. Listo, ya. Lo que está en columna lo paso a fila. Yo sé que eso se puede hacer en Excel, es solo un ejemplo. Bien, detectar qué tipo de datos. Listo. Noten cómo me va mostrando acá. Bien. Y puedo cambiar la tipología de datos, convertir en una lista, asignar los formatos en particular, por ejemplo acá, formato entre mayúsculas, ¿bien? Entonces, hay diferentes opciones realmente que yo puedo llegar a implementar o utilizar en este proceso. Cuando yo ya tengo todo transformado, yo me voy aquí a inicio, le digo cerrar y cargar. Y él me carga todo en una nueva hoja de esta manera. Vamos a suponer que esto ya es correcto. Ya, esto está. No es una herramienta establecida para de administración de bases de datos, pero sí transforma los datos. ¿Listo? Para eso existe otros que se llama Power BI. Este, por ejemplo. Tableau es otro que yo tuve la oportunidad de utilizar, pero Tableau tiene una licencia gratuita hasta cierto punto. ¿Listo? Y aquí básicamente yo puedo decir, mire, tráigame los datos de Excel, de SQL Server, de donde sea, de donde sea. ¿Listo? De donde sea. Tráigamelos. ¿Sí? Y él está dispuesto a realizar todo el proceso de transformación. Vamos a ver el libro de Excel, por ejemplo. Vamos a irnos a KD. Acá hay uno de ustedes. Por ejemplo, este. Se conecta y me trae toda la información de acuerdo al aplicativo. Bien, y me dice, mire, es que tiene esto. Vamos a traernos esta de análisis. Y aquí está, listo para cargar. Bien. Mire que acá hay unos campos con null. ¿Qué hago con ello? ¿Bien? ¿Qué hago yo con ello? Y puedo, así como mismo cargo esto, puedo cargar otras de otras fuentes. ¿Listo? Entonces depende de lo que yo necesite. ¿Listo? Y aquí me va a decir, puedo transformar los datos y adivine qué me va a abrir. Pues Power Query, con los datos cargados. Bien, me los va a traer directamente acá. Bien, son ejemplos. Son ejemplos. Una vez implementado esto, yo puedo generar gráficos, figuras, reportes, etcétera, desde Power BI. ¿Listo? Entonces, una forma de solución. Resulta que, ¿por qué? Esto se llama inteligencia de negocios. Me traigo de Excel una parte, pero también me lo puedo traer desde un sistema gestor de bases de datos como Oracle, pero también me lo puedo traer desde un archivo de la web o de un archivo que yo tengo de texto plano, yo me lo voy a traer. La idea es extraer los datos, transformarlos y luego cargarlos para que sean legibles, para que se puedan utilizar. Bien, entonces, Daniel, esa es una de las soluciones con las cuales uno puede utilizar ello. Ya migrar de un lado al otro para un sistema de gestor de bases de datos se tiene que tener muy, muy claro, pero muy claro. Uno, el proceso en que se va a encontrar el inmerso en una solución de software. Segundo, tener muy claro que estos datos tienen unos parámetros y unas características o lo que nosotros denominamos atributos. Y debemos tenerlos muy bien parametrizados y definidos de aquí en adelante para poderlos traer. ¿Listo? No me quiero complicar la vida. Como a manera de primera instancia, puedo utilizar esta herramienta de inteligencia de negocios. Mientras yo voy otorgando una solución, mientras tanto, desde el punto de vista del aplicativo que yo quiero implementar. ¿Listo? Entonces, Daniel, no sé si le quedó una respuesta certera frente a lo que usted me está preguntando. Sí, sí, muchísimas gracias. De hecho, yo creo que lo que más me llegué a acercar cuando tuve que trabajar con eso fue precisamente con el
Power BI, con pues, el manejo de Power Query, que trabajaba DAX, que era con lo que lo estaba DAX. manejando ahí. Pero bueno, ya esto es otro mundo, pero sí, ya le entiendo. Claro, tenía la duda, incluso yo llegaba a pensar que pues era casi que lo llegaban a mencionar hasta como base de datos, pero no, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Una herramienta alternativa, yo les estaba comentando que es Tableau, es esta, pero es de costo. ¿Listo? Hay una prueba, es muy parecida, es muy parecida. Pues digamos lo que sirve mucho para el tema de generar reportes y todo, y gráficos, quedan excelentes, quedan muy bien. ¿Sí? Como para visualizar y poder generar opciones dentro de lo que nosotros podemos establecer. Igual también tiene las funcionalidades de generar diferentes conectores para diferentes sistemas de bases de datos. Yo por experiencia, yo tuve la oportunidad de realizarlo con Power BI, con Oracle, y resulta que estoy hablando como el agua y el aceite, porque Power BI es de Microsoft y Oracle, que es un sistema gestor de bases de datos, es de Oracle. Son competencia, no se revuelven, no se mezclan, no se pisan los talones. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca determinar un controlador en medio de los dos, ¿sí? Este lo otorga directamente, si no estoy mal, creo que lo otorga Oracle, y debe decir, ¿usted quiere que tiene una base de datos de mis plataformas, de mis productos? Sí, mire, yo no me voy a meter con Microsoft, pero yo sí le voy a decir que yo puedo crear un conector, úselo, es mi conector y lo puede conectar con diferentes herramientas. Entonces, toca instalar bueno, también depende de otras cosas, pero toca instalarlo y bueno, toca hacer, ahorita me acabo de cerciorar que, por ejemplo, Power BI ya tiene el conector integrado, anteriormente no lo tenía. Entonces, crea un puente entre los dos y ya empieza a ver esa transformación. Eso se da en tiempo real. ¿Listo? Esto se da en tiempo real para poderlo asociar. Yo tengo compañeros que realmente casi que todos los días utilizan Power BI con el tema de administración de la data a través de Excel, ¿sí? Pero porque está en Excel, ¿sí? Otros utilizan lo que se llama, eh, se me olvidó el nombre ahorita, eso tiene un nombre que inclusive en bases de datos, perdón, en bases de datos en Python se utiliza mucho y para, pues, lo debo mencionar, no es lo mejor, pero inclusive para robar información. Esto se llama, bueno, no recuerdo en este momento. Python lo tiene. Tiene una librería en Python para realizar esos procesos de extracción. ¿Eso no es como scripting? Creo que es que se Es, llama. sí, script, no, es scrapping, scrapping. Aquí Scrapping, está, sí. scrapping. ¿Listo? Este proceso de scrapping. Bien, no es exactamente, pues sí, yo lo mencioné como robar información, pero sí se puede realizar scrapping. Entonces, eso tiene un ambiente web y yo lo que hago es tomar información y ya. ¿Listo? Y si yo tomo la información y tengo conectores a través de Power BI para realizar ese proceso, pues lo tomo y ya. ¿Listo? Creo que Power BI ya tiene toda una plataforma para scrapping, pero no obviamente desde el punto de vista específico con herramientas o con lenguajes de programación como Python, lo que hace es tomarlo, transformarlo, etc. También hay otro apartado que es utilizar, por ejemplo, datos abiertos. eh, datos abiertos. Esto es de Colombia. Datos abiertos de Colombia, perdón, obviamente. Pero, por ejemplo, aquí yo me voy a descubre. Vamos a suponer este. Datos recogidos de no sé qué es esto. Listo de Rebelde, no sé qué es, la verdad. Pero por acá hay un apartado que me llama mucho la atención. Creo que yo todavía tengo ese aplicativo. Acciones. ¿Dónde está? Vamos a abrir este enlace. O no sé si todos los tienen disponibles, que creo que sí.
Aquí está. Creo que es este. Ah, pero ¿esto qué es? Pista de aterrizaje del agua de Dios. Yo por aquí tenía un aplicativo sobre esto, pero no recuerdo. Creo que ya se dañó. Pero entonces, porque me falta setearlos. Es este. Miren, aquí está. Yo creo que con usted no lo mostré. Esto hace web scraping básicamente, entonces me importa, bueno, este no, este tampoco, importa JSON, tabula, importa pandas para gráficos, ¿listo? Esto es una bobada. Esto es como está parametrizado y me lo extrae de aquí, de esta web. Así me lo extrae en JSON, entonces lo único que yo buscar es aquí el JSON, este, ¿listo? API reference, aquí debe estar la documentación. Servicio al portal, servicio de análisis, servicios al service. Vamos a ver en los al service, vamos acá. Pero yo no busco eso, yo busco es el enlace del API. Bueno, aquí debe haber un directorio para ello. Aquí es REST, domain.com. Si eso es claro. Aquí se puede explorar a través de HTML. Y nos indica qué es cada quien. Pero no vienen por el JSON. Es más fácil con el JSON. No, no, es más fácil con el JSON. Vamos a darle siempre agua de Dios. Esta, mira, porque dicen ya lo mismo. A ver, no están parametrizados. Otro creo que sea por ahí de otro lado. Creo que es aquí en visualiza. A ver si con este. Aquí los permite exportar. CSV, no. En los que ya vienen listo el JSON, el enlace del JSON. Bueno, pronto en otra oportunidad. Aquí yo tengo uno de ellos en este aplicativo. Aquí yo, por ejemplo, puedo tomar que este también es de aquí, y mire todos los datos. Ese es el conjunto de datos JSON. Lo único que hago es aquí, es decir, tómemelos, listo. ¿Sí? Si la data toma un valor de 200, que obviamente recordemos que si vamos al ambiente web, error HTTP 200. ¿Cuál es? Entonces, el código HTTP 200 básicamente indica que la solicitud del cliente fue exitosa, es el código de respuesta más común de las solicitudes HTTP. Entonces indica que si es correcta, o sea, si hay datos, ¿listo? Haga un recorrido del JSON, ¿listo? Cárguelo como JSON y luego imprímalo en pantalla. ¿Listo? Esto creo que hay que hacer unos arreglos acá porque creo que no lo estoy imprimiendo en pantalla. ¿Sí? Aquí si no estoy mal, yo no le hice alcancé a hacer los ajustes, falla la carga. Pero, Lisa did not read. Algún error yo tengo por acá. Que no recuerdo, yo lo intenté varias veces, simplemente con print. Ya para decirles, pero es lo que hace básicamente después de que uno consiga la librería para poderlos tabular, porque las librerías para poderlos tabular funcionan de maneras distintas. Entonces genera toda una tabla y uno dice, pues hombre, pues yo me lo estoy cargando desde por allá, yo los cargo, los uso, los manipulo, los transformo como yo quiero y luego ahí sí los puedo cargar en otro tipo de archivos. Listo.
Gustavo, ¿cuáles más ejercicios? ¿Cuáles? No, bueno, bueno, vámonos a la guía entonces. Señores 2977482, que nos solicita la guía. No, esto es lo que yo les acabo de comentar, es de interés, eso ya es aparte, eso ya es un tema muy aparte porque lo que se le está solicitando en la guía es algo muy distinto. Esto sí va relacionado con bases de datos, pero es algo muy distinto. Vamos a copiar acá, identificar, tin, tin, tin. Y lo vamos a buscar aquí directamente en la guía, a través del código, a través de este código. Listo. Evidencia de desempeño. Entonces, identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Bien, entonces tienen ustedes que realizar procesos de identificar lo que es una entidad. Recuerden que entidad, todo elemento del mundo real del cual yo puedo tomar información ya. Bien, ¿y cuáles son las relaciones presentadas entre estos? ¿Listo? Básicamente lo que se están diciendo, haga un modelo entidad-relación ya, listo. Pero sin embargo aquí, importante es que definan cuáles son los tipos de relaciones, cuáles son los atributos, cuáles son las entidades. Elabora el modelo entidad-relación teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, lo que es una tupla, relaciones entre entidades, claves y tipos de claves. Ya. Hagan un modelo entidad-relación. Ustedes van por acá, un modelo, ese es muy común, modelo entidad-relación. O ER lo van a encontrar. Y aquí en las imágenes van a decir, esto es un modelo entidad-relación. Mire, coches, empleados, ¿qué hace? Arregla. Otros los plasman de una manera un poco más profesional, que sería este. ¿Listo? El modelo entidad-relación tiene elementos fundamentales. ¿Qué es? Es el primer vistazo aquí. Ah, una entidad, todo elemento del mundo real del cual yo puedo tener información. Y yo voy a hacer un sistema de información. ¿De qué fue lo que me dijo acá? El compañero. Del aeropuerto. Hombre, me queda muy ambiguo, pero es obvio, si yo voy a hacer un proceso de aeropuerto, ¿pero qué? ¿Un aeropuerto en qué? ¿En qué proceso? Un proceso, porque un aeropuerto tiene muchos procesos, ¿sí? No, el proceso del check-in o el proceso de compra de un tiquete presencial o en línea, o simplemente me remito en línea. Ah, de asignación de aviones, de asignación de pilotos, definición de rutas de vuelo. ¿Qué proceso? Porque si usted me va a decir que administrar todo el aeropuerto, usted no le va a alcanzar ni esta vida ni la otra para terminar el sistema de información en lo que queda del tiempo de esta formación. ¿Sí? Entonces tiene que ser algo muy preciso y conciso frente a ello. ¿Listo? Así por encima, obviamente, vuelo, ruta, avión, pase por azafata o azafato, o auxiliar de vuelo, esto, piloto, copiloto, cliente, puesto, bodega, maleta, horario, aeropuerto, ¿qué más así por encimita? Entidades en un aeropuerto es lo que sobra. Hay muchísimas. Ahora relaciónalos. ¿Listo? Hay relaciones. Y sí, complejo, sí es. Bastante. Esto no tendría un nivel de dificultad, si no, no sería complejo. Bien. Eh, Volvamos a la guía. Documento modelo entidad relación, OMER, PDF y libre. Siguiente evidencia. Diseñar estructura de bases de datos del sistema. ¿Listo? Entonces aquí, perdón, disculpen, vamos a ver algo acá porque es modelo conceptual, es este. Ay, carambas. Este.
este. Diseñar modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. El modelo conceptual representa las entidades más importantes, o las entidades importantes y sus relaciones para examinar los conceptos de dominio. Bien, recuerden que el dominio es el conjunto de posibles valores que puede llegar a tomar un atributo con los interesados en el proyecto, o los stakeholders. Además de la definición del problema, se tratará la solución del sistema propuesto con base a la definición previa y con la lectura del componente formativo, conceptos generales de bases de datos. ¿Listo? Por favor, lean ese apartado. Se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del caso de estudio. Bien. Entonces aquí empezamos, realizar el modelo conceptual, tener en cuenta el tipo de bases de datos seleccionada, tener en cuenta las especificaciones de análisis, y se deben seguir las normas básicas de representación de documento escrito. Bueno, extensión en PDF. ¿Bien? Entonces, es importante que se remitan aquí a conceptos generales de bases de datos. ¿Listo? Aquí, conceptos generales de bases de datos, y aquí van a encontrar el material. Aparte que ya les he mostrado. Entonces, mire, conceptos generales de bases de datos, modelos de entidad de relación, normalización, que les acabo de mostrar, ¿sí? Y sistema de gestor de bases de datos, un modelo de entidad de relación. ¿Qué es una entidad? ¿Qué es un atributo? ¿Qué son las relaciones? ¿Listo? Mira, aquí ustedes van a encontrar todo el material que inclusive de pronto, que inclusive no, que ya les he, de pronto no, que ya les he mostrado. ¿Listo? Va más allá, un poquito más profundo y que pues yo considero que les mostré. Entonces, relaciones entre las entidades, claves, ejemplos de las claves, ¿listo? Candidata, superclave, clave primaria, compuesta, bueno, clave compuesta es que lleva más de un atributo identificador. Claves candidatas son aquellas que posiblemente sirven o son potenciales llaves o claves primarias, ¿listo? Entonces, es importante llegar a determinar todos estos elementos fundamentales. ¿Listo? Las relaciones de uno a muchos, o la cardinalidad. Un objeto se identifica con otros. ¿Listo? Diagrama relacional 1 a n, o sea, uno a muchos. Básicamente es una persona, tiene muchas cuentas. Mínimo ninguna, máximo una cuenta, que es lo que se establece, perdón. Bien. Relaciones de muchos a muchos, eso es lo que se evita, ¿listo? Y para eso debe entrar con el proceso de normalización, ¿listo? Entonces, relaciones uno a uno, un objeto de uno se identifica o tiene una relación o lo que se llama una integridad referencial con otro objeto de la otra con uno a uno. Una persona es un empleado y un empleado es una persona tiene una cuenta y una cuenta tiene una persona. O está asignado a una persona, entonces tenemos un uno a uno. ¿Listo? Van a encontrar todo el proceso de normalización. Miren muchachos, primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Ya. Las dependencias funcionales, los ejemplos de dependencias funcionales. Bien. Entonces, si ustedes observan aquí, hay algo que no va bien, porque tenemos producto, producto y precio, y proveedor, correo, nombres. Estos dependen directamente del NIT, del proveedor, pero estos dependen del código del producto. Entonces, ¿qué hago? Los separo. Bien. Entonces, NIT del proveedor tiene correo, nombre y teléfono, código del producto, producto y NIT del proveedor, código producto, precio. Para yo poderlo separar, aquí lo separaron en 3, ¿listo? Entre proveedor producto, un proceso de provee, que es en este caso es asignado como precio. Yo preferiblemente lo colocaría, bueno, depende del contexto del modelo de negocio, y lo colocaría como una venta, una compra, dependiendo. Si soy el proveedor, vendría siendo una venta. Si soy el comprador, pues yo compro un producto, entonces vendría siendo una compra. ¿Listo? El caso es que lo separo. ¿Bien?
dependencias funcionales dentro del modelo relacional, proveedor, producto y autor. Un proveedor tiene solo exclusivamente o ninguno o un autor. Y un producto exactamente la misma relación. ¿Listo? Entonces hay una serie de elementos de dependencia. Esto ya, bueno, ya es un poco lo que se llama herencia como tal. Y aquí está un modelo relacional un poquito más complejo. Una persona, un estudiante es una persona y un autor sigue siendo una persona. Un estudiante está relacionado con un préstamo a un ejemplar de algún, ¿de quién? De una publicación. ¿Listo? Y esta publicación tiene asignado lo que es un tema y una editorial. Bien, entonces analicemos, un tema tiene exclusivamente una publicación, no está asignado una publicación y una editorial solo exclusivamente una publicación. Algo que no necesariamente debe ser así, porque un tema puede estar en muchas publicaciones y una publicación puede llegar a contener muchos temas. ¿Listo? Pero pues por ahora está bajo contexto de esa manera. Bien. Todo depende del modelo de negocio, la relación, cómo funciona el proceso es lo que yo necesito establecer. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones y o comentarios? Vamos con el último punto de nuestra guía de aprendizaje. ¿Listo? Modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Entonces, lo que necesitamos es diseñar el modelo conceptual y lógico. Ya, listo. Eso es todo. Bien. Especificar conceptos base. Listo. Para todo este proceso, generar modelos conceptuales y lógicos para el desarrollo del proceso de software, teniendo en cuenta lo que genera el modelo lógico, como tal, lo que nos están pidiendo inicialmente acá. Bien, extensión PDF. Bien, bien. Entonces, eso es básicamente lo que nos están solicitando, señores aprendices. ¿Tienen alguna pregunta, duda, aclaración? Profe, para mí quedó muy claro. Muchísimas gracias, sobre todo. Bueno, con mucho gusto. Bien. Entonces, señores aprendices, les agradezco mucho la asistencia. Si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Eh, Cualquier cosa voy a estar pendiente ante el team. Si tienen alguna pregunta que plasmar, se pueden comunicar conmigo. Yo responderé en la mayor brevedad posible. Entiendan que de pronto yo tengo otros compromisos con otras fichas de tal manera que es importante tener esto en cuenta. Y pues tampoco el tema de que ya me ha sucedido de pronto no necesariamente con ustedes, pero en otras situaciones con el tema de los horarios. ¿Listo? Les agradezco mucho haber estado aquí en este proceso de formación. Espero de ustedes que puedan realizar las entregas respectivas. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias, excelente noche. Igualmente, que pasen buena noche. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, Jimmy. Que pasen buena noche.